Entonces, les decía, vamos a ver primero que todo cuál es la importancia de los accidentes por mordeduras de serpientes. Entonces, allí vemos, ustedes ven cuál es el país donde más, pues entre más negro está, es más, y es el país que ustedes ven, el subcontinente hindú, efectivamente. A ver, ¿quién me escribe en el chat qué serpientes hay en... Ahora ni siquiera, pues, a ver, películas de la India. Bueno, ¿quién se... Ah, o se vio pues, porque ya es... ¿Quién se leyó el libro de la jungla? ¿Quién lo escribió? Escriban ahí. ¿Quién escribió y que lo escribió el libro de la jungla? Entonces ahí está Mowgli, están todos sus amigos. Eso, Kipling, muy bien. Entonces, ¿quién era Richard Kipling? Eso, las cobras, excelente. Por fin, ahí nos vamos ubicando. Entonces, todo eso hace parte de la... Las cobras que vamos a ver el nombre científico son Naja Naja. Efectivamente, en la India es el país del mundo, pero ustedes ven a otro grupo de islas ahí en el sudeste asiático. ¿Cómo se llaman? A ver, estas que están acá. ¿Qué país es este? ¿Dónde está la isla de Java y todo eso? ¿Qué país es ese? Filipinas. No, Filipinas está por aquí. Creo que está por aquí o por acá. Búsqueme en la Filipina. No, esto se llama las Indonesia. Eso, muy bien, Andrés. Muy bien, Sebastián. Entonces, Indonesia son los, y la India son los países donde más accidentes, tasa por 100.000 habitantes. Ya vamos a hablar de Colombia ahí que está entre 11 y 100. Y en África, pues ustedes tienen más de 100 accidentes, muertes por año. Eh, entonces, hay una correlación entre la mortalidad y la pobreza por mortalidades. Y eso tiene que ver mucho es con el acceso a los cuidados de salud. No hay nada que hacer. La única manera de salvarse una mordedura de serpiente venenosa con suero antiofídico. Entonces, lo más importante en salud pública es tener acceso a ese suero antiofídico. Aquí entonces vemos cómo la carga de enfermedad calculando por mordeduras de serpientes muy alta, son 5 millones, incluso más de las que vimos de leishmaniasis visceral, que también la India ya es un tema muy serio, más que la lepra, más que los Jolts, que son unas espiroquetas que producen esas infecciones, más que el Chagas. O sea, aquí estamos, aquí es un problema que, como ustedes verán, yo creo que no les vuelven a hablar hasta que lleguen al internado y allá les toca el primer caso atenderlo. Desafortunadamente, pues sí, este tema no se trata mucho en la carrera. Y sin embargo, pues es de una parte frecuente y es algo que inevitablemente ustedes en su práctica, ya cuando lleguen al internado, si hacen el rural, van a tener o oír casos de mordeduras de serpientes o de animales venenosos. Entonces, empezamos por las serpientes, son las más importantes, pero luego ya vamos a ver los otros dos artrópodos que producen más accidentes, que son las arañas y los escorpiones. Entonces, en cuanto a las serpientes, cada año hay en el mundo más de 5 millones, como les mostraba. De esos mueren 125.000 personas. En Latinoamérica hay 150.000 accidentes, 5.000 muertes. En Colombia tenemos más de 1.000 accidentes por año y, no, esto fue en 10 años, casi más de 10 años, pero el número de casos es de 70. Sin embargo, miren este reporte de primer semestre.
480 casos. Eh, o sea que eso, y sabemos que con el cambio climático, la deforestación, la intromisión del hombre en medios silvestres, pues esto cada vez es más frecuente los accidentes ya les voy a mostrar aquí en mi casa cerca, cada rato veo serpientes, afortunadamente pues la gran mayoría son no venenosas. Eso es algo importante también, saber que la gran mayoría de las serpientes cumplen un papel en el equilibrio eh, y que pues son no venenosas. A pesar del miedo que pueden generar, pues la realidad es que no son venenosas, la gran mayoría. Pero entonces ustedes como futuros médicos sí tienen que saber diferenciar, por ejemplo, y aquí vemos que, pues a pesar de eh, 480 casos que fueron confirmados, hay mucho, pues, y no tuvo letalidad. Afortunadamente este año no hay letalidad por serpientes y pues tiene que ver con un acceso y ustedes ven al 81% se les aplicó el antisuero. Entonces, pues eso sí es más por la cercanía, pero sí se ve un aumento en el número de casos. Pasamos de 70 casos por año, miren, a 400. Entonces, esto sí tiene que ver, el turismo también tiene que ver. Y aquí vemos en este 2020, primer periodo, cuáles son las regiones donde se reportan más casos y pues siempre Antioquia, el Chocó, los Llanos Orientales, o sea, ahí es donde más casos se reportan. Ahora, en casa por habitante, sí, claro, las regiones del Amazonas, los Llanos Orientales, la Orinoquía, ustedes ven que son los sitios donde más casos por habitante se reportan, aunque la mayoría, pues, ya por número de casos es en estas regiones, por ejemplo, Antioquia, que es una región muy poblada, pues es donde más casos hay, pero en tasa por 100.000 habitantes, claro, donde menos habitantes hay, pero más contacto con fauna silvestre, pues ahí vemos que es el mayor. Estas son las distribuciones por ecorregiones. Entonces tenemos la ecorregión andina, la ecorregión Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Vemos el número de especies de serpientes. Entonces ustedes como buenos médicos colombianos tienen que saber, y les va a salir en el examen, ya les voy a mostrar, ustedes deben diferenciar los tipos de accidentes de acuerdo a las familias de serpientes venenosas que son pues las causantes de esos accidentes ofídicos. Solo entre el 5 al 9% de los accidentes son fatales y del 6 al 10% quedan secuelas. La gran mayoría, el 90% son las serpientes del género Botrops, la famosa talla X. Bueno, y entonces vamos a mirar cómo se distribuyen cada una de esas especies por región. Entonces aquí vemos la verrugosa, o la que está más en el Pacífico y acá en la Amazonía. La coral, esa sí es de acá, de la zona andina. Entonces esa es la que ya les voy a mostrar, la que encuentro acá en la casa. Y la otra es tanto la región pacífica, andina, el Caribe, esa es la más, digamos que se encuentra en todas las regiones. La cascabel, la famosa cascabel, con su cascabel, es más de la Guajira, del Atlántico, aunque se puede encontrar acá en la Orinoquía. Estas son otra especie de botrops que vamos a ver, y lo mismo la colgadora, que es otra botrops que se encuentra en los árboles. Entonces, la gran mayoría, Botros asper, talla y colgadora, todas son Botrops. Afortunadamente, la verrugosa es poco frecuente los accidentes. Claro, ya les mostré, la otra es la que produce el 95%
de los casos de accidentes por serpientes. Entonces, ¿cómo ocurren los accidentes? Pues tiene que ver con actividades de agricultura y salir a caminar. Entonces, cuando salgan de excursión, lleven botas altas pues tener mucho, hay un palito que hay que llevar siempre. Ah, bueno, esto es como la gente hace, pero ya vamos a ver que el torniquete no se debe hacer. eh, y bueno, ya ahora eso lo miramos. Pero esto es como una descripción de lo que la gente las rezos, pócimas, emplastos, que es un- un problema. Entonces les decía, la serpiente, la otra es la que más casos produce. Hay aquí un 25% que no se sabe porque no se describe qué tipo de serpiente es. Luego le sigue la Crotalus, la culebro, esos son no venenosas, esos son mordeduras, pero no tienen veneno. Micrurus es la coral, la chesis es la verrugosa, Pelamis esa es marina, eso es en el Pacífico. Entonces, miren que hubo, sin embargo, 4 casos, ese sí es mortal. Entonces, vamos a ver los tipos de serpientes de acuerdo a cómo se encuentran los colmillos, se clasifican en aglifas, que son los culebridos, que no son venenosas, las opistoglifas, que son las tampoco inoculan veneno, las proteroglifas, esas sí, ahí están los elápidos, que está la cobra, y la micrurus, que es la coral, son esos tipos de proteroglifas, y solenoglifas, está la otra, la lachesis o verrugosa. Y tienen que saberlo. Esto sí le sale en el examen, esto se lo tiene. Todo médico tiene que saber esto. Que es una glifa, aquí no, ustedes ven, no tiene colmillos, ahí están las boas, los culébridos, opistoglifas son aquí atrás, están los colmillos, pero pues tampoco son venenosas. Y las proteroglifas, esas sí los tienen los colmillos aquí adelante. Y las solenoglifas son retráctiles, o sea que los sacan y pues eso hace que sean muy eficientes. Tienen un músculo acá para sacar los colmillos y pues hace que entierren mucho más, son mucho más peligrosas y agresivas. Bueno, aquí vemos cómo el veneno pasa por el colmillo. El veneno viene de unas glándulas salivales especializadas. Contienen varios, aquí vemos en una víbora Russell, que es muy frecuente allá en Europa, ¿no? O en el Asia, y es ese tipo que son o sea, que son colmillos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo tiene la glándula y un músculo que hace que comprime la glándula y pues va a inocular más cantidad de suero. ¿Y qué tiene ese suero? Perdón, ¿qué tiene ese veneno? Entonces ahí hay varios tipos de toxinas, hay fosfolipasas, hay neurotoxinas, hay inhibidores de las vesículas de acetilcolina. Entonces, de acuerdo a las serpientes, pues hay algunas toxinas específicas. Entonces hay una que se llama la alfa bungarotoxina, que es de las búngaros, otras que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hay anticolinesterasas, hay metaloproteasas, de esas hay varias que son las que producen los síntomas hemorrágicos. Hay venenos de cobra que son inhibidores de complemento o que lo activan también. Hay péptidos, hay lectinas dependientes de calcio que producen problemas de plaquetas, o sea, la agregación plaquetaria, inhibidores de proteasas, endotelinas, calicreínas, todo eso que tiene que ver con la coagulación también, serinas proteasas y las fosfolipasas A2, que son unas enzimas que degradan los ácidos grasos y pues tienen que ver con permeabilidad celular
también y producen también prostaglandinas. Eh, bueno, entonces aquí vemos diferentes toxinas que actúan ya sea en la liberación presinápticas, en la inhibición de las vesículas de acetilcolina o postsinápticas. Entonces vemos diferentes tipos de toxinas. Todas pueden influir en la conducción nerviosa y vamos a ver los diferentes tipos de envenenamiento. Entonces, esto es como para entender por qué se produce. Y esto es lo que ustedes sí se tienen que saber. Esto se les va a preguntar, lo tienen que saber. Todo médico debe saber esto. Entonces, los tipos de envenenamiento son de tipo proteolítico y coagulante, que es principal las botros y la lachesis, o sea que van a alterar factores de coagulación. El crotálico, que es tanto hemolítico como neurotóxico. O sea, aquí no, en la otros y la chesis no vamos a ver ese problema neurotóxico. En cambio, en la crotalus, o sea, la cascabel, vamos a ver ambos tipos. Problemas de coagulación y problemas neurotóxicos. En cambio, micrurus no vamos a ver problemas de coagulación, pero sí vamos a ver problemas neurotóxicos. Entonces, miren que sí es muy importante distinguir entre esos tres tipos de envenenamiento. También le dice a uno qué tipo de serpiente fue la que lo mordió, si uno no tiene identificado de acuerdo a la técnica que ya vamos a ver. Aquí les quiero mostrar cuál es la letalidad. Y la letalidad depende o de la dosis o la dosis letal, o sea, cuántos miligramos de veneno son necesarios para matar. En este caso se hacen ensayos con ratoncito. Entonces, de acuerdo a la dosis letal en esos ratones, es más potente si usted necesita menos miligramos. En este caso, miren ustedes cuál es la que menos miligramos necesita para matar al 100% de los ratones. La serpiente tigre. Afortunadamente no la tenemos acá, esto es en el Asia. Entonces, ese es un problema, y en la India ese es un problema serio. Y en cambio, miren esta, necesita usted mucha cantidad de veneno para matar pues necesita, en este caso el modelo ratón, pero uno lo puede trasladar a un humano, ¿no? En el tamaño, en el peso. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes ven aquí, la que más inocula, ¿quién es? Esta, la verrugosa. La verrugosa cuando muerde, inocula veneno. Por eso, a pesar de que la dosis letal sea baja, el problema de la lachesis es que inocula mucho veneno. Entonces, por eso tiene tanta mortalidad. Afortunadamente, la verrugosa no ataca, no es muy agresiva, no es como las botros sí son más agresivas. Ellas sí, no hay que molestarlas para nada. La lachesis sí tiene uno que estar muy de malas, pero donde lo llegue a morder una lachesis, ahí sí mala cosa. O sea, ya vamos a ver que pues esto es importante también para la dosis del antisuero. Entonces, miren ustedes, y lo otro es que la micrurus, pues es una dosis media, pero pues puede inocular bajito, pero con ese poquito que inocule tiene mucha mortalidad. Entonces, si ven que hay una relación entre esa dosis y la letalidad, y porque a veces con un veneno muy potente no hay tanta mortalidad porque depende también qué tanto inocule. Por ejemplo, está otros, pues por eso ustedes ven que la mortalidad no es tan alta, porque pues ya vamos a ver el principal problema, son todos esos problemas hemorrágicos, entonces no es que se mueran las personas, pero pues hay que hacerles tratamientos y pueden dañar, sobre todo producen fibrosis al final de la cicatrización por el daño del tejido. Es el principal problema, la otros más que la mortalidad. Entonces, eso es para tener en cuenta. Este es un documento del Instituto Nacional de Salud, porque entonces ahora lo que quiero es mostrarles cómo diferencia uno entre las diferentes serpientes. Este documento ustedes
lo pueden encontrar ahí en la página del Instituto Nacional de Salud. Ellos lo distribuyen. Ustedes, al que le toca hacer un rural en zona rural, pues Doctor, tiene que conocer esto. Sí, la diapositiva, ¿usted cambió de diapositiva? no Ah, está ya, cambiando. ya apareció. Sí, no, ya me apareció, gracias, qué pena. Entonces, les decía que acá esta folleto, pues le da indicaciones a los rurales, pero ya vamos a discutir eso más en detalle. Eh, esto es muy importante. ¿Cómo distinguir entre? Entonces les decía, las velenosas, ahí está la solenoglifa, que la tiene aquí oculta, pero cuando muerde la saca y tiene su músculo para inocular, y mientras que las culebras o las boas, pues no tienen estos colmillos con veneno. Vamos a ver que la talla X tiene una cabeza triangular, mientras que las culebras son más redondas, no tienen cuellos, cuello muy pequeño. Pues, no sé. Eh, las venenosas tienen fosa térmica, claro que yo les pongo, vaya, búsquele la fosa térmica a una culebra, eso no es tan sencillo. En realidad, pues uno lo distingue más ya vamos a ver, la cabeza, por eso se llama cabeza candado, porque es cabeza triangular, mírenla acá, la otra, no son grandecitas. Entonces, los nombres son Mapana X, cuatro narices. Esta es la principal causa de accidentes en Colombia, hay que conocerlo. Y allá en Boquía, ahora les muestro una que encontraron a principios de año. Una Sutus patoco patoquilla, en la costa. Esta es la que se encuentra aquí en el Quindío. La otra es Legueli, que es la colgadora. Esa sí es en árboles. Entonces, cuando nosotros hicimos un estudio de esto, porque había acá en el Quindío muchos casos en los brazos, porque eran recogedores de café y pues tenían encuentros cercanos con esta otra pues, que muerde en los brazos. Otra acá, pero eso sí, vean que es muy característica, es la cabeza triangular, ¿no? Rabo de chucha, mapana rabiseca, es como para que no se les olvide cómo es. La otrops. Y esta es la que encontraba allá en Boquía. ¿Sí ven? Está candado, o sea, que vaya a pasear allá a Boquía, tenga cuidado pues con los paseos que hace que no va a encontrar una de estas. Bueno, ahora les voy a mostrar las corales, que también son muy frecuentes, son muy bonitas. Esa es la cabeza chocho, porque tiene rojita. Pues ustedes ven ahí, o rabo de ají, porque aquí tiene la colita rojita o la cabecita rojita. El resto tiene estos tipos de anillos. ¿Qué diferencia? A diferencia de la coral, de la Botros venenosa, que tiene un cuello bien diferente, la venenosa no. Es al contrario. La inofensiva tiene más cuello. Es una cola larga, delgada, mientras que la venenosa es corta, gruesa. La diferencia, a ver, es quién me escribe y esta prenda se la bien. Eh, no, la venenosa tiene cuántas líneas blancas, mientras que la falsa, la blanca está por fuera de lo negro, mientras que en la falsa está dentro del negro. Entonces, ya les voy a mostrar, miren estas venenosas, muy bonitas, ¿no? Ese es el problema porque los niños se ponen a jugar con ellas y por eso, y claro, un niño se muere más fácil, por lo necesita menos dosis. Y miren ustedes diferentes patrones de colores de coral. O sea, hay una gran diversidad. Pero estas todas, pues estas son las venenosas, como pueden ser. Pero miren estas son venenosas. Miren que los blancos está por fuera.
Y en cambio, miren que la falsa, el blanco está por dentro. Y entonces, ahora sí, escríbame en el chat. Esta me la encontré aquí en la casa, dígame a ver. Sí, señores, y pues la matan, que pensar, no, había que matarla. O sí había que matarla. ¿Quién me escribe en el chat? Falsa, falsa, exacto. Muy bien. Entonces tiene el blanco dentro del negro. Entonces, esa es la distinción. Y esta que es falsa o verdadera. Miren acá, que ven el cuello. Y acá la otra que les dije que les enseñé, la cola delgada. ¿Nos devolvemos? Volvemos. Véala. Cola larga y delgada. O sea que eran falsas. Lo que les digo, y las que me encontraba en la casa, porque estas dos son fotos mías de las que encontraba acá, falsas. Muy bonitas, qué pecado las. Bueno, y vamos ahora a la costa atlántica, que vaya a Santa Marta, vea. Aquí se las presento, la cascabel, vea el cascabel por aquí. Entonces, esas producen hemorragia, muy importante. Por acá está la cascabel. Y les presento la verrugosa, esa es muy grande, se encuentra en las montañas también. Es poco agresiva, o sea, mientras no la moleste, no tiene por qué morder. Y esta es la pelamis, que es muy venenosa, estos accidentes en el mar, Océano Pacífico, que les gusta. Bueno, y esto es como para que los que les gusta viajar, les vea la mamba. Esta es en África. Esta es también en África. Este también en el Sahara. Y vean la cobra aquí. Están viendo la cobra. eh, y la Russell. Entonces, esas son las que encuentran ustedes en todo el mundo. ¿Qué le pasa a una persona cuando le muerde una serpiente? Entonces les decía que eh, pues uno de los síntomas, claro, es el edema y empieza como altera factores de coagulación y tienen todas esas enzimas que producen extravasación de líquidos, inflamación, y aquí vemos flictenas. Vemos acá la evolución de una mordedura en una mano, como va el edema. Entonces ahí miren las flictenas, hay necrosis, que se va necrosando el tejido y pues por llevar a que es una de lo que les decía, las secuelas después de la cicatrización, pues, dejan unas cicatrices importantes. Esto lo que muestra acá es el edema, perdón, la equimosis por la coagulación intravascular, que pues los factores de coagulación, ustedes ven todas esas petequias, y esto nos muestra la evolución en insuficiencia renal aguda. Entonces ustedes ven que hay hematuria y al final hay que oliguria, se reduce la producción de orina por una insuficiencia renal aguda que pueden producir estas mordeduras. Y esto es una de las consecuencias más importantes, toda la necrosis. Hay lo que se llama un síndrome compartimental. Entonces, usted la manera de tratarlo, ¿cuál es? Abriendo la fascia para que no vaya a perder la extremidad la persona, porque esto se comprimen los músculos y pues se llega a una necrosis, gangrena y pues hay que amputar. Pero pues si usted hace una incisión, evita eso. Aquí vemos por qué es importante hacer seguimiento y aquí ustedes ven este triangulito, es el antiveneno y el circulito es el veneno, ¿no?
Entonces, aquí uno ve cómo una vez usted, este es inicialmente el veneno, pues antígenos de veneno, apenas le coloca usted el antisuero, pues ¿qué va a pasar? Se baja. Pero a medida que pasa el tiempo y va bajando el antisuero, vuelven y aparecen los antígenos del veneno. Entonces aparecen, reaparecen los síntomas del veneno y toda la coagulación. Entonces, por eso es importante todo el seguimiento y repetir dosis. Estos son lo que se ve cuando hay una mordedura por coral. Entonces las personas empiezan a tener somnolencia y luego aparece toda la dificultad respiratoria. Por eso hay que intubarlos, necesitan un respirador y pues claro, eso lleva a una... Entonces, recuerden pues, que en los elápidos está la coral y la micrurus, ¿no? Son neurotóxicas. Entonces por eso hay todos estos síntomas neurológicos. Entonces, vamos a ver cómo tratamos. Lo primero, pues, los primeros auxilios, inmovilizar, es lo más importante. No se recomienda el torniquete. A veces con un tensiómetro uno debería controlar muy bien porque si usted hace un torniquete muy apretado, usted lo que hace es llevar a una isquemia y antes al contrario lo que va a hacer es una necrosis y luego tienen que amputar por no hacer bien el torniquete. Entonces uno debe bloquear la circulación linfática y venosa, pero no la arterial. Entonces uno hay que controlar el pulso. Básicamente es limpiar y desinfectar la herida, pero no se recomienda chuparla. ¿Qué es esto que dice acá? Incisión, succión, no se recomienda. Ahí en Europa venden unas chupitas cuando uno va de paseo al bosque y entonces es primer auxilio. Aquí hay una clasificación de acuerdo, esto es de los españoles, qué hacer en caso de un paciente con una mordedura, si está consciente, identificar la serpiente y el tipo de lesión y hacer el tratamiento. Si no, entonces preguntar longitud de serpiente, color, lugar donde se hizo, hora de la mordedura. Eso es muy importante la hora para llevar la evolución. Y de acuerdo al tipo de envenenamiento, pues vemos una evolución, ya vamos a ver. Entonces, ahí viene cómo está la lesión, el edema, si hay frictema, si hay necrosis. Entonces ahí uno se da cuenta, pues, lo que estábamos viendo ahora, el tipo de envenenamiento, que si es más de este tipo necrótico de factores de anticoagulación, entonces puede ser la Botrops, puede ser la cascabel. Cambio, vista borroso, hipercialorrea, ahí ya, eso es más para la cascabel o la micrurus. Entonces habría que, bueno, esto también se puede dar por síntomas simpáticos del susto, ¿no? Pero son temporales y nunca, pues, hay que hacer toda una evolución. Vamos a ver, entonces sí, esto es muy importante, hacer toda esta evolución y saber si estamos frente a un envenenamiento neurotóxico o hemorrágico necrótico. Clasificar. Entonces, ¿cómo se clasifica? Esto también les va a salir, lo tienen que saber. Entonces, es leve si es edema en uno o dos segmentos, por ejemplo, pie y pierna sin necrosis o ampollas escasas. Entonces, ahí es leve. Moderado, ahí hay edema en tres segmentos, o sea, el pie, la pierna, el muslo, ahí ya empieza a ser moderado. Hemorragia en el sitio de mordedura, no hay necrosis, la presión es menor a 90-60, tiempo de coagulación infinito, ya esto es moderado. Y es severo si ya tenemos hemorragia local. Insuficiencia renal aguda, ahí ya estamos en un caso severo. Y no hay envenenamiento si solo hay dolor sin edema y el tiempo de coagulación normal. La coagulación le sirve a uno mucho para eso. Entonces es el de Botrops, hay que clasificarlo bien. Y la de coral, si hay dolor y edema con entumecimiento moderado, si empieza a haber fatiga, oftalmoplegia, o sea que se le caen los párpados, visión borrosa, entonces ya estamos en un envenenamiento moderado y severo si además hay disfagia.
pilas con eso, dificultad para tragarse, alorrea, voz débil, entonces ya es severo. Y el de la cascabel es leve si no hay alteración hemostática ni neurológica, moderado si hay tosis palpebral, se cae el párpado. Es severo si hay falla renal, insuficiencia respiratoria o hemoglobinuria, como lo que les mostraba el tubito con la orina hematuria. Entonces ahí ya estamos en problema renal. ¿Cuáles son los sueros que tenemos en Colombia? Estos los produce el Instituto Nacional de Salud, el polivalente y el anticoral, aunque el anticoral es más, hay que estar pendiente si está disponible. Cuando llegan ustedes a un rural, lo primero que tienen que hacer es ir a la farmacia y ver si tienen, porque después, si llega un accidente, la responsabilidad de ustedes, incluso legal, por no verificar que tienen el suero disponible. Pueden recibir un centro de salud, pues en una zona rural, un hospital, sin verificar en farmacia que tienen disponible el suero antiofídico. Eso es obligación. Todos los hospitales, los servicios de urgencia deben tener, independientemente de donde sea, suero antiofídico, el polivalente por lo menos. Y donde no lo tengan, la responsabilidad es legal. Y el anticoral, pues, ¿no? Tenerlo, pero es más difícil de conseguir. Entonces, hay algunos que pueden conseguir que solo para otros, crótalos, la ches, pero la realidad, la práctica, lo que se tiene es el polivalente, o sea, para varias. ¿Cuáles? Botros, crótalos y la ches. El único que es por aparte, que no está ahí, es el de la coral. Ese sí toca el suelo anticoralino, pues que se lo produce el Instituto Butantan en Brasil. Bueno, y el problema más serio, a ver, ¿esto dónde lo producen? En el caballo. Entonces le colocan dosis bajitas de veneno de serpientes, de estas serpientes a un caballo. Ese es el método. Y luego recuperan el suero del caballo, eso le hacen una purificación, digamos, son anticuerpos de caballo contra serpiente, contra veneno de serpiente. Entonces, el problema más serio que uno tiene cuando administra esto es la reacción anafiláctica. Entonces, hay que hacer una prueba. Se puede hacer en la conjuntiva, se hace una gota y se coloca allí y si hay alergia, si hay reacción, trata con adrenalina y se puede hacer una desensibilización. Entonces, previamente hay que colocarle al paciente cortisona, el Benadryl o el antihistamínico y adrenalina. Y tener dos vías venosas listas para colocar adrenalina en una y en el otro el suero. Y hay que hacerlo lentamente. Pero pues si hay una mordedura, ya imagínense, si ustedes tienen que colocarlo, hay que colocarlo porque es lo único que salva la vida del paciente. Entonces, aquí está, por eso se lo tienen que saber, todo esto se les va a preguntar. Entonces, si es de otro, si es leve, 4 ampollas, si es moderado, de 6 a 8, si es grave, 10 a 12, el polivalente. Si es lachésico, leve 8, moderado 10 a 12 y grave 20 a 25. Entonces ya saben por qué. Porque la lachesis inocula una gran cantidad de veneno. Entonces no es que sea tan venenoso, o sea, tan potente el veneno, pero hay mucho. Entonces por esa razón, si ustedes se dan cuenta, se coloca mucho más cuando es por la chesis. Si es por una cascabel, lo mismo que la lachesis, sobre todo porque pues ese veneno sí es más potente, entonces ahí sí, más que por la cantidad incluso es porque es muy potente, entonces pues síntomas neurotóxicos y hemorrágicos. Ustedes ven ahí las mismas dosis que en la lachesis. Y el micrurus, que es el de la coral, entonces ahí son 10 ampollas en leve, 10 en moderado y de 15 a 20 en grave.
¿Qué hay que tener en cuenta? Eso es sobre corticoides, pues no, realmente no está recomendado. Se pueden usar algunos antihistamínicos, ya lo vimos, sobre todo para desensibilizar por el suero. La fasiotomía, eso sí hay que estar preparado, estar muy pendiente de cómo evoluciona la extremidad. Y bueno, por eso hay que tener dos vías venosas ahí, accesos venosos pues para todos los tratamientos en caso de shock. Y todo paciente con una mordedura debe estar por lo menos 6 a 8 horas. Y si hay síntomas, por lo menos 48 horas. Otro aspecto importante que ustedes deben conocer, sobre todo cuando van a ejercer como médicos rurales, es la notificación y que, como les decía, además de llegar y verificar que en la farmacia estén los sueros antiofídicos, deben tener un programa para vigilancia y prevención, promoción y prevención. Entonces ahí ven ustedes conocer cuáles son las especies que hay en la región donde ustedes están trabajando y hacer campañas de prevención y promoción con los habitantes. Y se lleva una vigilancia, ustedes tienen que notificar todos los casos, entonces, y hacer una clasificación. Entonces, hay caso de envenenamiento, el que presenta signos o síntomas, y no envenenamiento, o sea, lo puede morder una serpiente, pero no tiene síntomas, entonces ahí es no envenenamiento. También pues van a reportar los números de personas que les han colocado el antiveneno, el número de personas con accidentes, el número de personas que fallecen. Todo eso tienen que reportarlo. Eso es obligación de ustedes cuando llegan. Por eso yo los presento, porque después llegan y dicen los epidemiólogos, vean las clases allá, nunca les enseñaron, nunca les dijeron que tenían que reportar, cómo reportar. Pues estoy haciendo eso. Entonces ustedes tienen que hacer esas guías de manejo, de toxicología y todas las acciones que deben hacer para prevenir este accidente ofídico y comunicar el riesgo, que eso es algo también que es una obligación, lo que les decía con las comunidades. Vamos a entrar ahora a otro accidente por animal venenoso, en este caso el escorpión. Ayer una escorpión así, como este, por acá. Efectivamente, les voy a contar que yo antes no hablaba sino del accidente ofídico, pero y yo creo que esto sí tiene que ver mucho con cambio climático, cada vez vemos más reportes de escorpionismo, pues siempre ha estado el escorpionismo, pero pues en realidad no era tan frecuente y ahora pues vemos cada vez más reportes. Y hay niños que fallecen por esta razón. Entonces, conocerlo. Estas son las especies que existen en Colombia. Son la Utidae, la Centruroides y la Titius. En Antioquia y Tolima han encontrado sobre todo Titius. Titius pachyrus, Astenes, fuermani y un Centruroides que es el Gracilis. Estas son las fotos de algunas de esas especies, pero la más importante es esta de acá, que es la que les permite diferenciar entre especie peligrosa, pues la que les cuento de ayer que vi por acá por la casa, que se ven de estas que son no peligrosas, les ven una solo aguijoncito, mientras que en la peligrosa ven los dos, pero además tienen esas pinzas alargadas. Entonces, ese es el Titius. Afortunadamente, para un adulto no es tan... eh, para los niños sí, es muy grave. ¿Qué hace ese veneno? Sobre canales de sodio, calcio y potasio.
Es una neurotoxina, lleva a una liberación masiva de acetilcolina, noradrenalina. Y también lo clasificamos el accidente como leve, moderado, grave o severo. Leve es solo dolor, hinchazón; moderado, dolor severo tipo quemazón; sensación de lengua grande, dormida, hormigueo; y el grave tiene además visión borrosa, dolor abdominal, tic nervioso, calambre, espasmos, sensación de cuerpo extraño en garganta, hipertensión, arritmias; afecta el corazón, esas toxinas; puede llevar hasta insuficiencia cardíaca; y el severo, además, falla multiorgánica, coma y convulsión. Ese ya es el último. ¿Qué hay que vigilar en un paciente que tiene intoxicación por escorpión? La glucosa puede llevar a una hiperglicemia, eso empieza a dañar el páncreas, esas toxinas. Entonces aumentan las amilasas, lleva a leucocitosis, a bajo potasio, a bajo sodio, puede llevar a renal y todos los problemas en corazón. Les decía, entonces esto pancreatitis, edema agudo de pulmón, alteración cardíaca. Aquí, tómenle foto allí está el doctor Héctor Charri, que necesitan un antisuero para escorpión, pues se conseguir, neutraliza la especie Titus tribitatus, se da intramusculosa, subcutánea, se usan 2 ampollas en casos leves, moderado 3 y grave 4. Este es uno de esos sueros que también se llaman favoterapias. Todos esos son anticuerpos específicos. Y se da, pues ahí ustedes ven un frasco, moderado 2, de 15 años en adelante un frasco, severo 3 frascos en los menores y de 15 años en adelante 2. Como ustedes ven, a los niños hay que ponerles más. Entonces es una partecita de un anticuerpo y pues eso es el suero antialacrán. ¿Qué no se debe usar? No se debe usar ningún opiáceo, porque son inhibidores del centro respiratorio; no se debe usar gluconato de calcio; no se debe usar atropina; no se deben usar antihistamínicos más porque pueden enmascarar. Sí, sí, estos días a mi esposa le picó uno, les quiero contar la historia, o sea, eso no es tan raro; afortunadamente fue leve, pues no hubo ningún... Bueno, el accidente arácnido. Entonces, pues muchas mujeres tienen intrínsecamente un temor a las arañas. Hay muchas hipótesis, incluso desde la teoría del psicoanálisis, pero las arañas sí, siempre también, claro. Pero ya vamos a ver que la más común aquí en el Quindío, que es la licosa, que es todas esas tarántulas, pues la verdad no son muy venenosas. Tuvimos un estudiante del doctor Castaño, de don Carlos, le pueden preguntar, estuvo trabajando con esas arañas que se encuentran mucho en los plátanos y pues no, la verdad no dan mayores síntomas cuando muerden, a pesar de que pues producen mucho temor. Pero en cambio hay otras que son de los jardines que no parecieran tan peligrosas y resulta que vamos a verla. Estas las tienen que saber también. La Loxocel común allá en el cono sur, en Perú, en Argentina, es un problema muy serio. Yo he estado preguntando acá y pues sí hay, pero afortunadamente en Colombia no tenemos muchos accidentes. La Foneutras, que es de los platanales, ya la vamos a ver, esa sí es frecuente. Y la Trodectus, la viuda negra, pues también se puede encontrar, pero afortunadamente pues tampoco es frecuente aquí en Colombia. La licosa es la que más vemos. Esta pues la tienen que saber, que es la reclusa, es la viuda negra, esa es la araña del lino, araña del tigro, cola colorada, araña capulina, araña reclusa; tiene todos esos nombres y pues esa Gatrodectus es un problema serio. Em, y vamos a ver esa Loxocelas,
tiene este problema que produce necrosis en el sitio de la... Y las tarántulas, que es la amigala, esa no es la que les digo que aquí es muy frecuente, pero la verdad no es muy grave, pues hasta ahora no he visto problemas muy serios por ella. Loxoceles sí es un problema y lo mismo es Alatrodectus. La amigala, que es la tarántula, pues muerde y sí, muerde y usted le da dolor allí, pero no es mayor el problema. Entonces, ¿cómo clasifica usted los de aracnoidismo? O sea, ¿cuáles son los tipos de síntomas que pueden dar de acuerdo a la especie? Entonces, el atrodectismo es muy característico, tiene sensación de horror, dolor precordial, dolor abdominal, eso es muy característico de esto. Puede dar taquicardia, hipertensión, cefalea, trismus, priapismo, arritmias, edema pulmonar cuando es muy... Y el oxocelas es más la necrosis, problemas de coagulación, coagulopatía, fascitis necrotizante, ese es el problema más serio que produce el oxoceles. Faneutrismo, ese nos produce taquicardia, hipertensión, diaforesis, diplopía, ven doble, cialorrea, diarrea, priapismo. Y licosaísmo nos da más, es lo que les digo que no es tan grave, es urticaria, raro, puede dar anafilaxis, sí es muy sensible, pero la verdad no es. El más grave sí es esta, la trotoxina, es muy característico, las dos pinchaduras separadas entre sí, produce un dolor muscular severo y temblor, ahí es cuando ustedes hacen el diagnóstico con eso, porque a veces las personas no se dan cuenta que las ha mordido una araña y es neurotóxica y ustedes tienen que buscar eso y lo ven y es característico, produce un dolor muscular, temblores y como les decía, el terror, prurito, hay pura liberación, por eso síntomas simpáticos, norepinefrina, salivación, lagrimea, taquicardia, hipertensión, sudor. Se ha reportado en el desierto de la Tatacoa, los que vayan a visitar el desierto. Hay que hacer hoja neurológica estricta, gases arteriales, intubación, atropina. Aquí, a diferencia del escorpión, aquí sí hay que poner calcio. Aquí sí hay que poner calcio. 100 a 200, ese es el tratamiento. Ese es el problema más serio de mordeduras por arañas. Metocarbamol, midazolam, esos son relajantes musculares y nitroprusiato de sodio. Y el oxoceles si toca un antisuero. Es terrible, es difenhidramina, que eso es antihistamínico, dexametasona, daxona, pero eso no, son como tratamientos que se utilizan, transfusión, pero la realidad es con antisuero. Compresas frías, eso sí, tratamiento local, desgriamiento. Miren que acá es diferente a lo del escorpión. El fenotrismo hay que infiltrar es con lidocaína, corregir electrolitos, manejar los alérgicos, hidrocortisona. Miren que es diferente al escorpión, ¿no? Y hay un suero antiarácnido, latrodectismo, loxocelismo, fonectrismo, se dan 2 a 4 viales en casos moderados y en casos severos de 5 a 10 diluidos en 100 mililitros de solución salina. Ya cuando más viscerales, pues hay que usar hasta 10 viales endovenoso. Y eso viene del Instituto Butantan. Bueno, entonces ya para terminar, solo para contarles, esto es historia patria, esto es un estudio que hicimos en el San Juan en los años 80, pero lo que es interesante, pues que en estos casos, pues que fueron los años 80, 16 casos hospitalizados en San Juan de Dios, claro, la mayoría eran devotos, pero nosotros incluimos también las historias de casos por alacranes y abejas. De hecho, la única mortalidad que hubo fue por abejas.
Las abejas producen un choque anafiláctico, lo van a ver, falla renal, terminan, lo mejor es prevenirlo porque es muy severo y pues ocurren esos accidentes. Por eso hay que llamar a los bomberos y que trabajen con humo para sacar esas abejas, que produce accidentes muy serios. Esta es la distribución por años, edad. Claro, los niños más pequeños es se ponen a jugar con la micrurus. Y lo que les decía de 8 casos acá, que fueron en el brazo, que tienen que ver con esas mordeduras por las serpientes arborícolas. Ahí vemos la distribución por municipios. Y los síntomas que fueron edema, dolor, parestesia, mareo, un síndrome compartimental, insuficiencia renal, como les decía, en las picadoras por abeja. Entonces hay que, sobre todo, pues, llamar la atención de que es algo que hay que estar preparado como médicos. Tenemos una fauna muy variada en nuestro país, incluido esas anfibios que producen los venenos más letales, lo usan los indígenas en sus cerbatanas pues para cazar. Eso se debe a que comen unas hormigas y secretan en su piel esta toxina y pues eso ha sido pues muy utilizado por empresas farmacéuticas para estudiar nuevos medicamentos. Entonces, eso era lo que les quería contar. El monstruo de Gila, afortunadamente no tenemos acá. Ahí ustedes ya pueden distinguir qué especies son, de acuerdo a todo lo que vimos hoy. Entonces, bueno, entonces creo, yo no sé si tienen alguna inquietud en este momento. Entonces, pues ya ustedes dirán. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de, por ejemplo, nosotros ir a prestar nuestro servicio rural a un lugar que no tenga el suero, Ah, nosotros, nosotros ¿cómo nada, nos tienen que comunicamos? pedirlo, no reciban. O sea, Todos no, hay no, que mismo avisar, hay que avisar y hay que solicitarlo. O sea, ustedes tienen que cumplir con la responsabilidad es revisar que si lo tienen y si no, debes hacer la solicitud y elevar la solicitud pues a los responsables, a los administradores, el Instituto pues Nacional de Salud lo debe suministrar. Eso es algo que todo hospital debe tener. No puede existir un servicio de urgencia, eso lo sancionan. Un servicio, todos los servicios de urgencia deben tener en Colombia suero antiofídico. listo, doctor. Profe, y una segunda pregunta. Mm. Esa serpiente que se encuentra pues en Puquía y que ahorita pues se están colocando como esos anuncios para alertar a la comunidad, posiblemente cómo llegó. O sea, Esa obviamente, es muy buena pregunta. No, pues aquí hay Botrops. sí, señor. eh, y de todos modos, les mostraba aquí en el Quindío, tenemos esas Botrops y por eso les decía que muchos de esos aumentos que vemos en las mordeduras de serpientes tienen que ver con cambios climáticos también y la deforestación. Entonces cada vez hay más contacto con estas especies y bueno, eso es parte de todo lo que está ocasionando el hombre en los procesos de deforestación, justamente. Listo, doctor, muchísimas gracias. Doctor, Bueno, una pregunta. sí, Por ejemplo, no, si, o sea, recibimos en un rural, el centro de salud está adecuado con los medicamentos, normal. anticueros, sí. Sí, y
en el momento que nos llega un caso o nos llegan múltiples casos y no hay las dosis necesarias para todas las personas que lleguen No, un día. deben haber O suficientes, por lo cuántas menos dosis 10. uno tiene que Ustedes ya vieron necesitar ahí en un las, centro. sí, vieron las más graves necesitan hasta 20 ampollas, pues tengan 20 ampollas por lo Ah, menos para tratar un caso. No, eso no, que vengan varios, no, por serpientes, no, no, digamos, no, por ejemplo, ¿cuántos más o menos, cuántas dosis se necesitarían por centro de salud o por centro médico? no, por eso, 10 a 20 ampollas deberían tener Sí, para muchas atender un gracias. caso severo. De hecho, ya que hace la pregunta, también tenerlo en cuenta, ocurren, de hecho aquí en el Quindío ocurrió en trabajadores de estos de Smurfit, cartones Smurfit, hubo unos casos y hubo uno que falleció. Todos estos trabajadores de bosques. Ah, pues por eso preguntabas tú en Boquía, ¿de dónde viene? Es lo que le estoy contando. Todas estas explotaciones forestales tienen ese riesgo. Entonces, los que van a trabajar con empresas que, por ejemplo, estas que son de explotación forestal, agricultores o mineros también, ahí en los trabajadores ocurren estos problemas. De nuevo, es la intromisión del hombre en estos ambientes naturales. Entonces, también en esos sitios, campamentos de trabajadores, de petroleras, deben tener, los que van a trabajar con estas empresas, deben tener todo esto listo. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra. Entonces, bueno, muchas, no sé, entonces ya la otra semana es el examen, ¿no? Entonces ya cubrimos, ya terminan conmigo. Pues nada, un gusto haber estado con ustedes, de contarles todas estas cosas. Espero que aprovechen mucho en el aula virtual. Voy a dejar ya de tener la grabación.